2.8 Valor eficaz de fuerza electromotriz de vanados a paso acortado. Inicialmente vamos a analizar estos dos tipos de vanado con la finalidad de encontrar las diferencias, especialmente en lo que se refiere a la magnitud o al valor eficaz. Veremos de qué manera influyen el tipo de devanado en el valor de la fuerza electromotriz inducida. Entonces vamos a tomar un generador síncrono de 12 ranuras y un par de polos, un norte y un sur. Y vamos a devanar a paso diametral y también a paso acortado. Un devanado a paso diametral, en este caso, debemos colocar la primera bobina entre las ranuras 1 y 7, es decir, los lados activos deben estar en la ranura 1 y 7, porque la ranura 1 está frente al norte y la ranura 7 está frente al sur, de manera que las fuerzas electromotrices que se vayan a inducir en los conductores ubicados en estas ranuras serán, por ejemplo, en la ranura 1 a 90 grados de la horizontal y en la 7 a menos 90. O sea, las fuerzas electromotrices inducidas en los conductores que están en estas ranuras están a 180 grados, con lo que se cumple el concepto de paso diametral. Paso diametral indica cuando las fuerzas electromotrices de un lado activo están a 180 grados o diametralmente opuestas a la fuerza electromotriz del otro lado activo. Por otro lado, vamos a remarcar que estas bobinas, cuando están ubicadas en la parte superior de la ranura, hacemos con línea llena, y cuando están ubicadas en la parte inferior, hacemos con línea segmentada. Entonces, si queremos devanar este generador de 12 ranuras, tomaríamos una bobina entre 1 y 7 y la segunda bobina adyacente tomaríamos entre la 2 y la 8. Conectando en serie 7', vamos a llamar prima lo que es por debajo, en la parte inferior de la ranura, y conectamos con la parte superior de la segunda bobina que está entre 2 y 8, entre la ranura 2 y 8. Lo mismo podíamos haber hecho empezando en la ranura 7 y su diametralmente opuesta en la parte inferior sería 1', porque 7 superior está frente al sur, en cambio 1' inferior está frente al norte, su diametralmente opuesta. Y la siguiente bobina sería entre 8 y 2'. Para conectar en serie, sabiendo que este grupo de bobinas están en el polo norte y estas en el polo sur, o empiezan en el polo sur, entonces 8' debemos conectar con 2'. Y de esa manera, entonces, nuestro devanado sería, por ejemplo, 1, 7', 2, 8', luego nos vamos a 2', venimos a 8, 1', 7 y terminamos en 7 superior, ¿no? Entonces sería el devanado a paso diametral. Pero, ¿qué ocurre con un devanado a paso acortado? ¿Qué pasa si queremos a paso acortado?
Normalmente se acorta en una ranura o dos ranuras, o tres, ¿no? Dependiendo de la cantidad de ranuras que tengan los generadores. En la práctica, estos generadores tienen 140, 160 ranuras, ¿no? Ese es el orden de las ranuras que hay. Sin embargo, en nuestro caso, vamos a cortar en una ranura. Es decir, en vez de colocar una bobina entre las ranuras 1 y 7, vamos a colocar entre 1 y 6. O sea, empezaríamos con 1 superior, 6 inferior, luego con 2 con la segunda, con la adyacente, pero esta 2, para que sea paso cortado, va a estar en 7'. También podríamos haber empezado en 7, en vez de 1, esta vez va a ser 12', 8 a 1'. El mismo criterio de conexión en serie, si esto está en el polo norte, este grupo está en el polo norte y este en el polo sur, entonces el inferior de este grupo debemos conectar con el inferior del siguiente. Estos detalles de devanado lo vamos a estudiar en profundidad en el siguiente capítulo. De todas maneras, terminando este grupo, 1, 6', 2, 7', esto se va a conectar con 1' y el 1' con el 8 con el 12', y luego tenemos el 7, terminando en 7, el final de la fase. Para las otras fases no es necesario analizar. Se supone que empezamos en 5 y 6, con 11 y 12 paso diametral. Aquí también empezamos en 5 y 6, pero esta vez con 10 y 11. Y así siguiendo, la tercera fase. Para nuestros fines basta analizar una de las fases. Entonces, en base a este diagrama de conexiones de bobinas y grupos de bobinas, como se llaman estas, conformando la fase, y el diagrama circular de fuerzas electromotrices por cada una de las ranuras, entonces podemos hacer el diagrama vectorial total de cada una de estas fases. Con la ayuda de estos dos dibujos, entonces podemos tener, por ejemplo, para paso diametral sería 1 positivo, aquí hay que aplicar la segunda ley de Kirchhoff, más 1 positivo, vector vertical, menos 7', 7' por estar debajo, luego 2, más 2, inclinado un ángulo alfa, luego menos 8'. De 8' nos íbamos a 2', 2' positivo, y bajábamos con 8, menos 8. Menos 8, luego 1', y finalmente menos 7. Entonces la suma de todos estos vectores de fuerza electromotriz que se inducen en cada ranura nos da la fuerza electromotriz de una fase. Ahora veremos qué es lo que ocurre a paso acortado. Empezamos igual en 1, esta vez es menos 6. Como está 6 aquí, entonces menos 6 está hacia 12, ¿no? Diametralmente opuesto. Menos 6', luego tenemos 2 y luego tenemos menos 7'. Si era 1, menos 7'. De aquí nos vamos a 1', más 1', menos 8, está 8 aquí, menos 8 está en la dirección de 2, y menos 8 más 12', y más 12', menos 7.
y terminamos la fase. ¿Qué es lo que concluimos aquí, básicamente? Simplemente que el vector de fuerza electromotriz de la fase a paso diametral es mucho más grande que el vector de fuerza electromotriz a paso acortado. Eso es lo único que estamos consiguiendo, ¿no? Por este quiebre, si quieren. Aquí es 1 menos 7 en la misma dirección, en cambio aquí es 1 menos 6', ¿no? Entonces hay un pequeño quiebre. De manera que en módulo, que es lo que nos interesa, que es lo que estamos calculando, en módulo el valor eficaz de este vector obviamente es mayor al valor eficaz de la fuerza electromotriz por fase a paso acortado. Y definimos como factor de paso, como K sub P igual al valor eficaz de un devanado, ya sea por fase o de un grupo de bobinas a paso acortado, sobre el valor eficaz de un devanado a paso diametral. Como estos valores son a paso diametral es mayor que a paso acortado, entonces esta cantidad es siempre menor que 1. Es decir, se pierde fuerza electromotriz. Lo que sí se gana con los devanados a paso acortado, que vamos a demostrar en el capítulo 4, es que los devanados a paso acortado mejoran la forma de onda. Si bien pierden en magnitud de fuerza electromotriz, pero mejoran la forma de onda. O sea, la vuelven más senoidal que una a paso diametral. De todas maneras, en este capítulo nos interesa simplemente el valor eficaz por fase del devanado a paso acortado. Entonces, despejando, será igual a K sub P por el valor eficaz del devanado a paso diametral. Este valor ya conocíamos, de manera que K sub P será igual a 4.44 FNKD, flujo por polo, o simplemente 4.44 Fn K sub P, K sub D, flujo por polo. A estos dos factores, factor de paso, factor de distribución, este producto lo vamos a denominar como Kw y se denomina factor de devanado. O sea, estamos generalizando con este factorcito. El factor de distribución siempre va a existir porque todas las bobinas están en la periferia interna del estator. En cambio, el factor de paso, si el devanado es a paso diametral, será igual a 1. Si el devanado es a paso acortado, será menor que 1, por esta relación. De manera que con este nuevo factor de devanado obtenemos la ecuación general del valor de fuerza electromotriz en generadores síncronos, que directamente es igual al voltaje de fase, igual a 4.44 periódico, N Kw F flujo por polo. Kw ya hemos analizado, producto de dos factores. N, el concepto de N es sumamente importante, número total de espiras en serie que tiene la fase, también hemos analizado. F, la frecuencia, 50 Hz en nuestro caso, flujo por polo, es un dato del fabricante. Por 10 a la menos 8, si el flujo por polo tiene las unidades de Maxwell, y es directo si está en Webers. Si el dato está en Webers, entonces simplemente hay que multiplicar y obtenemos los voltios o los kilovoltios de fuerza electromotriz en cualquier tipo de devanados de los generadores síncronos. Entonces ahora solo nos falta el cálculo de estos factores. Para ello vamos a calcular el factor de paso
volvemos a nuestro generadorcito, simplemente como referencia, generador de 12 ranuras, un par de polos, devanado a paso diametral, a paso acortado. Para el cálculo analítico, inicialmente debemos definir un factor de acortamiento, gamma, que no es otra cosa que el número de ranuras que existe en una bobina a paso acortado sobre el número de ranuras de una bobina a paso diametral. Entonces, el número de ranuras que hay, por ejemplo, en una bobina, en esta primera bobina que dijimos que está entre 1 y 6, entonces a paso acortado está entre 1 y 6. Un lado activo está en la ranura 1 y el otro lado activo está en la ranura 6. Y entre 1 y 6 hay 5 ranuras. Si fuera paso diametral la bobina, estaría entre 1 y 7. Y entre 1 y 7 hay 6 ranuras. Por lo tanto, este factorcito de acortamiento sería 5/6. Está de más decir si el devanado solo fuera paso diametral, eso es 1, ¿no? Gamma vale 1. Porque aquí estaría también de 1 a 7, 1 a 7 y eso es 1. Entonces, este factorcito nos va a ayudar de alguna manera a determinar el valor K sub P, factor de paso. El factor de paso ya habíamos definido como el valor eficaz del devanado a paso acortado sobre el valor eficaz del devanado a paso diametral. Entonces, si se tratara, en este caso, de una fase, una bobina, lo que fuera, no interesa, entre 1 y 7 siempre podemos poner una bobina a paso diametral. Entonces, el total sería, este vector total sería la fuerza electromotriz total a paso diametral. Si acortamos un determinado número de ranuras, en este caso por el dibujo son 2, podría haber sido 1 también, no interesa. Para eso está el factor de paso. Entonces, supongamos en este caso, de 1 a 5, a la ranura 5, vamos a tener el valor eficaz, esta magnitud, este vector, será el valor eficaz de una espira a paso acortado. De manera que este ángulo va a ser gamma veces pi, en general, ¿no? Por eso es que decíamos, si fuera paso diametral, este gamma va a valer 1, entonces tenemos 180 grados, o pi radianes. Bueno, en este triángulo, ubicado en 0, podemos tomar la bisectriz a esta longitud. Entonces nos va a quedar, tomando la bisectriz, será valor eficaz de esta espira a paso acortado sobre 2, la mitad, para que sea la bisectriz. Si el ángulo era gamma veces pi, ahora será en este otro triángulo gamma veces pi medios. Y este lado del triángulo será la fuerza electromotriz a paso diametral sobre 2, o sea, la mitad. Lo único que hemos hecho es girar de manera que poner forma vertical. Y bueno, de este gráfico
simplemente podemos tomar el seno de gamma veces pi medios y eso será igual al módulo, al tamaño del cateto opuesto, que sería el módulo de la fuerza electromotriz a paso acortado, sobre 2, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el módulo de la fuerza electromotriz a paso diametral también sobre 2. Entonces, simplificando, nos queda que el módulo de la fuerza electromotriz a paso acortado sobre el módulo de la fuerza electromotriz a paso diametral, que es justamente el concepto de K sub P. De manera que el factor de paso, K sub P, es muy sencillo, es igual al seno de gamma veces pi medios. Gamma, factor de acortamiento, dependerá cuánto acortamos, ¿no? De 1 a 6, como era nuestro dibujo, en nuestros diagramas era 5 sextos, ¿no? De 1 a 5, obviamente será 4 sextos, ¿no? O 2 tercios. Bueno, para concluir, nos queda determinar el cálculo analítico del factor de distribución K sub D. Esto es imprescindible porque, repito, todas las bobinas están distribuidas en toda la periferia interna del generador. Si recordamos nuestras bobinas concéntricas, la fuerza electromotriz, cuando las colocamos en dos ranuras a paso diametral, eso hemos llamado bobinas concéntricas, la fuerza electromotriz de la bobina 1 más la bobina 2 más la bobina 3 nos va a dar la fuerza electromotriz de Q bobinas concéntricas. En cambio, en la práctica, sabemos que como estas bobinas están distribuidas, entonces si esta es la fuerza electromotriz de la bobina 1, de la bobina 2 va a estar alfa grados eléctricos, ¿no? Y de la bobina 3 estará a otros alfa grados eléctricos hacia o desplazados respecto a la bobina 2. De manera que sumando estos tres vectores vamos a obtener la fuerza electromotriz, el vector de fuerza electromotriz de Q bobinas distribuidas. Obviamente, del gráfico podemos concluir que el módulo de este vector de Q bobinas concéntricas es siempre mayor al módulo, al tamaño del vector de fuerza electromotriz de Q bobinas distribuidas. Por otro lado, sabíamos que nuestro factor de distribución K sub D es igual al valor eficaz de Q bobinas distribuidas sobre el valor eficaz de Q bobinas concéntricas. Entonces, al verificarse esta desigualdad, este K sub D también es menor que 1. Para determinar este cálculo, vamos a suponer un dibujito, un círculo de radio R, y en esta horizontal o en esta vertical, si quieren, con bisectriz, vamos a poner el valor el vector de fuerza electromotriz de una bobina 1. Entonces, si vamos sumando las Q bobinas, entonces tendremos alfa grados, el vector de la fuerza electromotriz de la bobina 2, más el vector de la fuerza electromotriz de la bobina 3, siempre grados la anterior, y así siguiendo, Q veces, ¿no? De manera que si partimos de A hasta B, obtendremos
el valor de la fuerza electromotriz de Q bobinas distribuidas, ¿verdad? En estos triángulos entonces vamos a distinguir dos, el triángulo 0AB, que tiene por radios AR entre 0B y 0A, y entre A y B esta distancia o este vector es igual a la fuerza electromotriz de Q bobinas distribuidas. El ángulo, todo este ángulo va a ser siempre alfa veces Q, ¿no? Porque aquí tenemos alfa más alfa más alfa más, al final, Q veces alfa, ¿no? En la bisectriz entonces será alfa Q medios. Y este lado de este triángulo rectángulo izquierdo será igual al módulo del vector de fuerza electromotriz de Q bobinas distribuidas divididas entre 2, porque estamos tomando la bisectriz de este triángulo. Luego vamos a tomar otro triángulo entre 0DC, 0D y C. Este ángulo por internos y externos era alfa. Al tomar la bisectriz para 0DC sería alfa medios. El total de este vector era la fuerza electromotriz de una bobina, de manera que este lado de este triángulo entonces era el valor de la fuerza electromotriz de una bobina dividido entre 2. Y de 0 a C se mantiene el radio R. Por lo tanto, en este triángulo podemos calcular el seno de alfa medios. El seno de alfa medios entonces será al módulo del vector de fuerza electromotriz de una bobina dividido entre 2 sobre cateto o sobre hipotenusa, que sería R. Y este módulo es justamente el valor eficaz de la fuerza electromotriz de una bobina. Por otro lado, sabemos que el valor eficaz de Q bobinas concéntricas era Q veces la de una bobina, ¿no? Esto es simplemente para recordar. Este tamaño es el valor eficaz de una bobina, y si tenemos Q bobinas concéntricas, simplemente multiplicamos por Q para obtener el valor eficaz de Q bobinas concéntricas. Entonces, si despejamos de esta ecuación el valor eficaz de una bobina y reemplazamos en esta, obtenemos que el valor eficaz de Q bobinas concéntricas será igual a 2 veces R, Q, por el seno de alfa medios. Por otro lado, en este otro triángulo, con su bisectriz, podemos encontrar el seno de Q alfa medios. Y el seno de Q alfa medios será al módulo de la fuerza electromotriz de Q bobinas distribuidas entre 2 sobre también hipotenusa R. O sea, nos dará el valor eficaz de Q bobinas distribuidas sobre 2 veces R. Despejando simplemente, tenemos que el valor eficaz de Q bobinas distribuidas es igual a 2R seno de Q alfa medios. Reemplazando nuestra ecuación de factor de distribución, que es el módulo del vector de Q bobinas distribuidas sobre el módulo del vector de fuerza electromotriz de Q bobinas concéntricas, o igual al valor eficaz de Q bobinas distribuidas sobre el valor eficaz de Q bobinas concéntricas. Eso será igual entonces a 2 veces R seno de Q alfa medios,
sobre 2RQ seno de alfa medios. Simplificando los dos R's, nos queda que el factor de distribución es seno de Q alfa medios sobre Q veces seno de alfa medios. De manera que, teniendo los dos factores, el factor de devanado será KB doble K por P por K sub D siempre. Valores muy sencillos, Q siempre es conocido, alfa también es conocido, entonces estos factores son muy sencillos de calcular, ¿no? De manera que nuestra ecuación general definitiva del valor eficaz de la fuerza electromotriz en generadores síncronos está dada por B de fase, la tensión de fase igual a 4.44 N KB doble, que es el producto de Kp por Kd, la frecuencia, flujo por polo. Siempre recordar por 10 a la menos 8 si el flujo por polo está en Maxwell y si está en Webers no es necesario ningún factor. Ecuación fundamental entonces que nos determina la tensión de fase, el valor eficaz, lo que medimos en los generadores. Por raíz de 3 obtendremos la tensión de línea, o sea, entre A y B, B y C, o C y A, ¿no? Siendo las tensiones de fase AN, BN, CN. No es problema trabajar con valor eficaz porque simplemente por raíz de 2 obtenemos el valor máximo. Entonces, en resumen, nuestro generador funcionando, cumpliendo la función de fuente de tensión trifásica, va a producir, va a generar, va a inducir tres vectores de fuerza electromotriz de igual amplitud, desfasadas 120 grados en el tiempo. O sea, tres ondas de fuerza electromotriz de igual amplitud, cuyo valor eficaz está dado por esta ecuación y cuyo valor máximo será simplemente multiplicar por raíz de 2. La frecuencia es 50 Hz y normalmente dijimos que estos generadores están conectados en estrella, por lo tanto tenemos, al margen de estas tres tensiones de fase, tenemos tres tensiones de